Mi esposo me despreció en mi lecho de muerte. Firmé el divorcio sin duda. No esperaba mi última decisión. Mi esposo siempre creyó que me casé con él por su riqueza. Así que cuando recibió la noticia de que había sufrido un accidente automovilístico y estaba al borde de la muerte, simplemente dijo que esperaran hasta que muriera y luego le avisaran. En ese momento, mi corazón murió por completo y decidí que no lo amaría más. Entonces, el día en que renací fue el mismo día en que mi esposo me pidió el divorcio. Pero a diferencia de las veces anteriores, no le rogué que se quedara. Sin dudarlo, firmé los papeles del divorcio y no acepté ni un solo centavo de sin pensarlo 2 veces. Marqué el número del abogado de Emiliano. Señor Velázquez, dije fríamente. Firmé el acuerdo de divorcio. Hice algunas modificaciones. Por favor, envíelo a Emiliano. Si no tiene objeciones, que lo firme. En la sede del Grupo Ortega, un golpeteo apresurado resonó en la puerta de la oficina del CEO. Adelante. La voz indiferente de Emiliano sonó. El abogado Martín Velázquez entró, sosteniendo una carpeta. ¿Aún se niega a firmar?, preguntó Emiliano con indiferencia. Martín dudó por un momento, y luego no, señor. La señora Ortega firmó, pero Emiliano arqueó una ceja. ¿Pero qué? Martín vaciló un instante. Antes de entrar a entregarle la carpeta, hizo algunos cambios en los términos financieros. Emiliano soltó una risa sarcástica. ¿Qué se cree? ¿Que no ofrecí suficiente dinero? Martín mantuvo los labios sellados, sin responder. Emiliano tomó el contrato de divorcio que yo había firmado, seguro de que encontraría páginas y páginas de exigencias económicas. Pero al mirar el documento, su mano se detuvo en el aire. El contrato dejaba claro que no me llevaría a nada. Además, estaba transfiriendo a Emiliano mi participación del 5% en el Grupo Ortega sin ninguna compensación. Se quedó mirando el documento atónito. Ayer me negaba rotundamente al divorcio. Hoy no solo firmé sin dudar, sino que también me fui sin llevarme un solo peso, renunciando a lo que me correspondía por derecho. Por un breve instante, su expresión vaciló. ¿Qué está tramando Regina?, pensó. Cerrando los dedos alrededor del papel, dijo algo. Emiliano se negaba a creer que yo aceptara el divorcio tan fácilmente. Frunció el ceño. Ella luchó tanto por ser mi esposa y ahora simplemente lo deja todo. Finalmente, Martín habló. La señora Ortega, no la señorita Telles, pidió que el divorcio se finalizara lo antes posible. Esas palabras deberían haberle traído alivio. Después de todo, era lo que él quería. Pero en lugar de la satisfacción de estar libre de mí, Emiliano sintió una irritación extraña e incontrolable. ¿Puedes retirarte?, ordenó Martín. Salió en silencio. Apenas la puerta se cerró, el semblante de Emiliano se oscureció aún más. Se llevó los dedos a las sienes, tratando de suprimir la frustración que inexplicablemente burbujeaba dentro de él. Tomó un documento cualquiera, intentando concentrarse en el trabajo, pero por alguna razón, las palabras frente a sus ojos parecían incomprensibles. Señora Ortega, ¿se va? La empleada Clara Becerra me vio bajando las escaleras con una maleta y se detuvo en medio del pasillo. No, solo me estoy mudando. Le sonreí a Clara. Clara, gracias por cuidarme. Clara dudó antes de... ¿Estás segura de que realmente dejará al señor Ortega? Sonreí de nuevo y asentí, caminando hacia la puerta. Pero después de unos pasos, de repente me detuve. Me giré hacia Clara y una cosa más. Manda a alguien a quitar los lirios del jardín. ¿Qué? Clara frunció el ceño. Pero, señora Ortega, fueron los que usted misma plantó. Mi sonrisa no vaciló. Arráncalos. A Emiliano no le gusta, pensé para mis adentros. Si nos estamos divorciando, debemos cortar todos los lazos. ¿Para qué dejar algo que pueda recordarle a mí o provocarlo con eso? Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Cuando Emiliano volvió a casa, lo primero que vio fue una pequeña excavadora en el jardín, arrancando los lirios. Su expresión cambió al instante. ¿Qué está pasando? Su voz sonó peligrosamente baja. Señor Ortega, ha regresado. Clara corrió hacia él. Fue un pedido de la señora Ortega. Dijo que a usted no le gustaba. El rostro de Emiliano permaneció impasible, pero Clara notó su mandíbula apretada, un brillo extraño en sus ojos. Dudó antes de la señora Ortega. Se ha ido. Se fue. La palabra lo tomó por sorpresa. Algo dentro de él se agitó, una sensación incómoda, una ansiedad inexplicable. Pero por fuera no mostró nada. Solo soltó una risa fría y entró en la casa. Perfecto. Sin embargo, al llegar a la puerta, se giró sin mirar atrás y dio su última orden. No había vuelto a pisar Madrid en meses. Desde que dejé la mansión Ortega con mi maleta en mano, me aseguré de que cada paso que diera fuera en dirección contraria a mi pasado. Ya no era Regina Ortega, la esposa despreciada, la mujer que luchaba por un amor inexistente. Ahora era Regina Telles, heredera legítima de un imperio que mi abuelo me había dejado en secreto. Madrid me recibió con su bullicio habitual, pero esta vez yo no era la misma. Bajé del coche con una seguridad que nunca antes había sentido. La sede central de Telles Corporación se erguía imponente en el corazón de la ciudad. Durante todo este tiempo, había trabajado en silencio, recuperando cada pieza de mi herencia y preparando la caída de aquellos que me despreciaron. Mi primera parada fue una reunión con mis abogados. Martín Velázquez, el mismo abogado que llevó mi divorcio con Emiliano, me esperaba en la sala de juntas. Señorita Telles, ha llegado el momento, dijo, deslizando un sobre la mesa. Ortega Group está al borde del colapso. Las acciones han caído un 30% en la última semana. Emiliano intentará vender su participación mayoritaria para evitar la quiebra. Sonreí. Justo como lo había planeado. Perfecto, respondí con calma. Cuando él esté al borde de la desesperación, haré mi jugada. Martín me miró con cierta admiración, pero también con una pizca de cautela. Señorita Telles, ¿está completamente segura de esto? ¿Podría simplemente quedarse con su empresa y olvidarse de Emiliano? Lo miré fijamente. Él me despreció cuando más lo necesitaba. Me trató como si fuera un parásito, como si mi amor fuera una carga. No es solo venganza, Martín, es justicia. Martín asintió en silencio. Sabía que no había nada más que decir. Al salir del edificio, me encontré con alguien que no esperaba. Carla Navarro. Carla había sido mi mejor amiga, o al menos eso creí hasta que descubrí su traición. Había sido amante de Emiliano durante años, y yo, ingenua, había confiado en ella ciegamente. Regina.
Su voz sonaba sorprendente. Regresé a Madrid con una sola cosa en mente: la caída de Emiliano Ortega. No había espacio para la nostalgia ni para la vacilación, solo para la venganza bien calculada. Mientras me instalaba en mi oficina dentro de la Torre Telles, con vistas a la ciudad que antes fue mi cárcel, sentí una calma que nunca antes había experimentado. Durante meses había trabajado en las sombras, asegurándome de que cada movimiento de Emiliano lo acercara más a su propia ruina. Sus acciones estaban cayendo, sus inversores comenzaban a retirarse, y la confianza en su liderazgo se desmoronaba. Lo que él aún no sabía era que la mano que movía esas piezas era la mía. La primera fase de mi plan se ejecutó la noche de la gala anual del Grupo Ortega, un evento donde empresarios y magnates de la industria se reunían para fortalecer alianzas y mostrar poder. Vestida con un elegante vestido negro, con el cabello recogido y una expresión serena, crucé las puertas del salón con la seguridad de quien ya había ganado la partida. La gente me miraba con sorpresa, susurrando entre sí. Yo, Regina Telles, la mujer que Emiliano había despreciado y desechado, estaba de vuelta y más poderosa que nunca. Él aún no había llegado, lo que me dio tiempo para moverme estratégicamente. Me acerqué a algunos inversores clave y con una sonrisa cortés les dejé claro que su dinero estaría mejor resguardado en otro lugar. Mientras conversaba con un grupo de empresarios, sentí una presencia familiar. Me giré y ahí estaba Emiliano, de pie, con su impecable traje negro, su postura firme y su mirada afilada clavada en mí. Por un momento, nadie habló. El silencio entre nosotros era atronador, pero yo no estaba dispuesta a darle el gusto de una reacción. Regina, dijo finalmente, con una voz que llevaba una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar. Señor Ortega, respondí con frialdad, disfrutando del leve ceño fruncido que apareció en su rostro. No esperaba verte aquí, murmuró, estudiándome como si fuera un enigma que de repente necesitaba resolver. Bueno, supongo que hay muchas cosas que no esperabas, respondí con una sonrisa calculada. Su mandíbula se tensó. Últimamente he tenido algunas sorpresas. Sí, por ejemplo, enterarme de que el misterioso inversor que ha estado adquiriendo silenciosamente participaciones del Grupo Ortega no es otro que mi exesposa. Me encogí de hombros con aparente indiferencia. Los negocios son negocios, Emiliano. No tomes esto como algo personal. Sus ojos se oscurecieron y dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. Pero yo no retrocedí ni un centímetro. Todo en ti parece calculado ahora, Regina, murmuró, con un tono que no pude identificar del todo. Quizás siempre lo fue y nunca te diste cuenta, respondí, inclinándome levemente hacia él, lo suficiente para que sintiera mi presencia, pero sin ceder terreno. Su mirada se deslizó por mi rostro, buscando algo. Tal vez la mujer que una vez le suplicó que no la dejara, pero esa mujer estaba muerta. Me aparté con elegancia y me alejé, dejando atrás a Emiliano con su propia confusión. Mientras avanzaba por el salón, una figura conocida bloqueó mi camino: Carla Navarro. Su expresión era tensa, su sonrisa artificial. Regina, necesitamos hablar, dijo con urgencia. La observé por un momento, analizando su postura, sus ojos que evitaban los míos. No tenemos nada de qué hablar, Carla, respondí con calma, pero con la frialdad suficiente para que entendiera que no tenía poder sobre mí. Es sobre Emiliano, insistió, lanzando una mirada nerviosa a su alrededor. Él no sabe toda la verdad. Hay cosas que... No me interesa, la interrumpí, pero algo en su tono me hizo dudar por una fracción de segundo. Si fuera tú, me preocuparía más por mi propio pellejo. La vi tragar saliva y supe que mi advertencia no era en vano. Carla tenía secretos, y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Me aparté y continué con mi noche, sintiéndome cada vez más cerca de mi objetivo. Pero lo que no sabía en ese momento era que Emiliano no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras le arrebataba su imperio. Él también tenía sus propias cartas y estaba listo para jugarlas. Al día siguiente, Madrid se despertó con titulares que sacudieron el mundo empresarial. Grupo Ortega al borde del colapso. Inversores huyen ante la incertidumbre. Regina Telles, la heredera oculta que podría cambiar el juego. Sonreí mientras deslizaba los periódicos sobre mi escritorio, observando las reacciones en los mercados financieros. Todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Emiliano había intentado controlar la narrativa, pero la verdad era que su empresa estaba cayendo en picada, y yo me aseguraría de que no tuviera cómo levantarse. El teléfono sonó y al contestar, la voz de Martín Velázquez, mi abogado, sonó al otro lado de la línea. Señorita Telles, Emiliano Ortega ha solicitado una reunión. Quiere verla en persona. Me recliné en mi silla, reflexionando. No me sorprendía que quisiera verme, pero la pregunta era qué tan desesperado estaba. Dile que estoy ocupada. Si quiere verme, tendrá que esperar. Martín soltó un leve suspiro. Regina, sabes que eso solo lo va a irritar más. Sonreí con diversión. Exactamente. Colgué y me puse de pie, mirando por la ventana de mi oficina. Sabía que Emiliano no era del tipo que se rendía fácilmente. Siempre había sido un hombre de control absoluto. Y ahora, enfrentando la pérdida de su imperio, debía sentirse como un animal acorralado. Y un animal acorralado siempre era peligroso. No pasó ni una hora antes de que mi secretaria entrara en la oficina con el rostro tenso. Señorita Telles, el señor Ortega está aquí. Me giré lentamente, disfrutando del momento. Déjalo pasar. La puerta se abrió y Emiliano entró con pasos firmes, cerrándola tras de sí. Su expresión era una mezcla de rabia contenida y algo más que no pude descifrar de inmediato. Se veía diferente. No era el Emiliano seguro y arrogante que recordaba. Este hombre tenía el ceño fruncido, los ojos cargados de furia y, si no me equivocaba, un atisbo de desesperación. ¿A qué debo el honor?, pregunté con una calma deliberada, cruzando las piernas mientras me acomodaba en mi silla. No juegues conmigo, Regina, espetó, acercándose a mi escritorio con una intensidad que en otro tiempo me habría intimidado, pero que ahora solo me entretenía. ¿Por qué lo haces? ¿Quieres dinero? ¿Quieres venganza? Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. ¿Por qué asumes que todo se trata de ti, Emiliano? Quizás esto es solo negocios. Soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Tú y yo sabemos que esto no es solo negocios. Me has estado acechando como una sombra, saboteando cada movimiento, comprando mis acciones, alejando a mis inversores. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Me tomé mi tiempo antes de responder, disfrutando la forma en que su frustración crecía. Porque puedo. Emiliano apretó los puños, luchando por contener su temperamento. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me puse de pie con calma, caminando lentamente hacia él. No, Emiliano. No es todo. Me detuve frente a él,
mirándolo con una serenidad que contrastaba con su furia. Esto no es solo venganza, es justicia. Es por cada momento en el que me hiciste sentir insignificante, por cada vez que me trataste como un error. Es por la mujer que fui y que mataste con tu desprecio. ¿Y ahora? Ahora te toca a ti sentir lo que es ser invisible. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no encontró palabras. Por primera vez, Emiliano Ortega estaba indefenso ante mí. Me deleité en su confusión, en su incertidumbre, en la forma en que su mirada buscaba algo en la mía, como si aún hubiera una posibilidad de revertir lo inevitable, pero no la había. Esto no ha terminado, murmuró finalmente, dando un paso atrás. No me subestimes, Regina. Si crees que me vas a destruir sin consecuencias, estás equivocada. Me encogí de hombros. Haz lo que quieras, Emiliano. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo aprendí a jugar este juego mejor que tú. Se quedó un momento en silencio, mirándome con una mezcla de resentimiento y algo más profundo, algo que no quería admitir. Luego, sin decir más, se giró y salió de mi oficina, dejando tras de sí un aire pesado de confrontación. Pero no me preocupaba, porque esta vez yo tenía el control. Sabía que Emiliano no se quedaría de brazos cruzados, y no me tomó por sorpresa cuando, apenas unas horas después de nuestra confrontación, comenzaron a llegar informes de movimientos inusuales en el mercado. Él estaba tratando de contraatacar, utilizando los últimos recursos que le quedaban para evitar su caída, pero lo que Emiliano no sabía era que cada paso que daba ya había sido anticipado por mí. Me encontraba en una reunión con mis asesores cuando Martín entró a la sala con el rostro tenso. «Tenemos un problema», dijo, deslizando un documento sobre la mesa. Lo tomé, y tras una rápida lectura sonreí con frialdad. Emiliano había conseguido convencer a un grupo de inversores para que inyectaran capital en el grupo Ortega, en un último intento por estabilizar su empresa. Era un movimiento inteligente, desesperado, pero inteligente. «Déjalo que juegue su última carta», dije con calma, dejando el papel sobre la mesa. «Ya tengo preparada la mía». Esa misma noche, en un evento exclusivo donde se reunirían los inversionistas más poderosos de Madrid, tenía preparada la última fase de mi jugada. Llegué al lugar con la misma seguridad con la que había dominado cada paso de esta guerra. Sabía que Emiliano estaría allí, y no me equivoqué. Lo vi al otro lado del salón, rodeado de empresarios que aún creían en su capacidad de recuperación, pero lo que ellos no sabían era que yo había tomado precauciones adicionales. Me acerqué a un grupo de inversionistas clave, y con una copa de vino en la mano, dejé caer la última bomba que necesitaba para asegurarse de que Emiliano no tuviera escapatoria. «Supongo que han oído los rumores sobre ciertas irregularidades financieras en el grupo Ortega», mencioné en un tono casual, lo suficientemente alto como para captar la atención de quienes me rodeaban. Hubo murmullos, miradas de interés, y supe que la semilla de la duda había sido plantada. Justo en ese momento, Emiliano me vio, y al notar con quién estaba hablando, su expresión se endureció. Caminó directamente hacia mí, sin importarle que todos los ojos se posaran en él. «¿Qué demonios estás haciendo, Regina?» Su voz estaba cargada de furia contenida. Sonreí con calma, dándole un sorbo a mi copa antes de responder. «Simplemente compartiendo información. ¿O acaso hay algo que no quieras que ellos sepan?» Sus ojos se encendieron con ira, y por un instante pensé que iba a hacer una escena. Pero Emiliano siempre había sido demasiado orgulloso para perder la compostura en público. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Si sigues con esto, no habrá vuelta atrás», advirtió con gravedad. «No la hay desde hace mucho tiempo», respondí con frialdad. Antes de que pudiera responder, uno de los inversionistas se acercó a Emiliano con el ceño fruncido. «Señor Ortega, hay algo que necesitamos discutir urgentemente». Observé con satisfacción cómo Emiliano se tensaba, dándose cuenta de que su castillo de naipes estaba derrumbándose a una velocidad que no podía controlar. Mientras se alejaba con los inversores, sentí una satisfacción oscura creciendo en mi interior. Esta vez, no era yo quien estaba luchando por mantenerlo todo en pie, era él. Y aún faltaba lo peor. Al salir del evento, recibí una llamada de uno de mis investigadores privados. «Señorita Tells, hemos encontrado algo sobre el accidente que sufrió hace años. Creo que querrá verlo en persona». Me detuve en seco. Sabía que Emiliano era despiadado, pero si él realmente tuvo algo que ver con el intento de silenciarme, entonces esto no era solo venganza, era justicia. Me giré, mirando una última vez el evento desde la distancia, y con una nueva determinación en mis pasos, me dirigí a descubrir la verdad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que ni siquiera yo había anticipado. Al día siguiente, me reuní con mi investigador privado en una oficina discreta en el centro de Madrid. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con documentos, grabaciones y fotografías. «No fue un accidente», dijo sin rodeos mientras deslizaba las pruebas hacia mí. Tomé los papeles y los revisé con detenimiento, sintiendo un frío recorrerme la espalda. Había registros de transferencias bancarias sospechosas, mensajes interceptados y un testimonio clave de un mecánico que aseguraba haber sido pagado para manipular los frenos del coche que casi me costó la vida. «¿Quién dio la orden?», pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «Carla Navarro», respondió mi investigador, y su nombre fue como una daga clavándose en mi mente. Pero no actuó sola. Ella recibió instrucciones de alguien con más poder, alguien que quería asegurarse de que no sobrevivieras. Respiré hondo, sintiendo cómo la furia se apoderaba de cada fibra de mi ser. Carla, mi mejor amiga, la mujer que se acostaba con mi marido mientras yo vivía en la ignorancia, también había intentado matarme. Pero había otra pregunta que me carcomía. ¿Emiliano estaba involucrado? Mi investigador vaciló un momento antes de responder. No hay pruebas directas de que él haya dado la orden, pero sí hay indicios de que lo supo después y decidió encubrirlo. Mi sangre hirvió. Él lo supo. Sabía que alguien había intentado matarme y, en lugar de hacer algo al respecto, lo cubrió. No era solo su desprecio lo que había matado a la mujer que alguna vez lo amó, era su cobardía, su silencio. Cerré la carpeta con un golpe seco y me puse de pie. «Quiero a Carla Navarro», dije con una voz más gélida de lo que jamás me había escuchado a mí misma. «Encuéntrala. No importa cómo, quiero verla cara a cara». 2 días después, Carla fue localizada en un lujoso hotel a las afueras de Madrid. Al parecer, intentaba huir, pero yo no iba a permitirlo. Cuando entré en la suite donde la retuvieron mis hombres, la encontré con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. «Regina, esto no es lo que piensas», balbuceó.
levantando las manos como si quisiera demostrar su inocencia. No tienes idea de lo que realmente pasó. Ilumíname, dije, cruzándome de brazos y fijando mi mirada en ella. Carla tragó saliva y bajó la vista. Fue una orden de arriba. Alguien quería deshacerse de ti porque representabas una amenaza. ¿Quién? Exigí, pero ella solo negó con la cabeza. No puedo decirlo. Si lo hago, estoy muerta. Me incliné hacia ella, asegurándome de que sintiera la gravedad de mis palabras. Si no lo dices, te aseguro que estarás muerta de todos modos. Carla sollozó y finalmente murmuró algo que me hizo detenerme en seco. Tu familia. Parpadeé sin entender. ¿Qué estás diciendo? Tu accidente fue orquestado por alguien de tu propia familia, Regina. Gente que no quería que heredases el imperio Telles. Emiliano no lo supo hasta después, y cuando lo descubrió, decidió callar porque pensó que, si la verdad salía a la luz, su empresa también sufriría. Me quedé quieta, sintiendo cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Mi propia familia, alguien de mi sangre había intentado matarme, pero lo peor era Emiliano. Él sabía la verdad. Él pudo haberme advertido, pudo haber hecho algo, pero no hizo nada. Carla intentó seguir hablando, pero levanté una mano para silenciarla. No quería oír más. Me giré hacia la puerta, y antes de salir, le di mi última advertencia. Corre, Carla. Corre lo más lejos que puedas, porque cuando termine con Emiliano, tú serás la siguiente. Esa noche, me encontré de pie en el balcón de mi penthouse, mirando la ciudad iluminada. Las luces de Madrid se extendían hasta el horizonte, pero dentro de mí todo era oscuridad. Emiliano había sido el centro de mi venganza, pero ahora sabía que él no era el único enemigo. Había algo más grande, algo más profundo que aún debía descubrir. Pero Emiliano, él seguiría siendo el primero en caer. Tomé mi teléfono y llamé a Martín. Es hora de dar el golpe final, dije sin titubear. Quiero que toda la junta del grupo Ortega reciba mañana una oferta que no podrán rechazar. Y quiero que Emiliano sepa que fui yo. ¿Quieres que se lo digamos directamente?, preguntó Martín. No, respondí con una sonrisa sombría. Quiero que lo descubra cuando ya sea demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con el estruendo de la caída de un imperio. Los titulares se esparcieron como pólvora. Grupo Ortega cambia de manos. La misteriosa compradora toma el control absoluto. Regina Telles ejecuta su venganza final sobre Emiliano Ortega. Me encontraba en mi oficina cuando Martín entró con una sonrisa de satisfacción. Todo salió como lo planeaste. La junta votó a favor de vender. No tenían opción. La oferta que les diste era demasiado tentadora como para rechazarla. Emiliano ya no tiene poder en su propia empresa. Exhalé lentamente, sintiendo la victoria recorrerme como una corriente eléctrica. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. En su oficina, respondió Martín, cruzando los brazos. Destruyó todo lo que había a su alrededor cuando recibió la noticia. Lo han visto salir varias veces a la terraza. Parece perdido. Sonreí sin humor. Perdido es exactamente como quiero que se sienta. Me puse de pie y tomé mi abrigo. Voy a verlo. Martín me miró con incertidumbre. Regina, ¿es realmente necesario? Ya lo destruiste. Ya ganaste. No he terminado, respondí antes de salir. Cuando llegué al grupo Ortega, la seguridad no me detuvo. Ya no era una visitante, era la dueña. Subí en el ascensor con calma, disfrutando el momento. Las puertas se abrieron en el último piso, y al avanzar por el pasillo, sentí el eco de la historia detrás de esas paredes. Esta era la empresa por la que Emiliano me despreció, la misma que eligió por encima de mí, y ahora le pertenecía a la mujer que él desechó sin pensarlo dos veces. Empujé la puerta de su oficina sin anunciarme. Emiliano estaba de espaldas, con ambas manos apoyadas sobre su escritorio, la cabeza gacha. A su alrededor, los muebles destrozados eran evidencia de su furia. Vaya, Emiliano. No esperaba encontrarte así, dije con voz suave, pero con la daga de la victoria oculta en cada palabra. Se giró lentamente y por primera vez vi en su rostro algo más que ira o arrogancia. Vi desesperación. ¿Por qué? Su voz era ronca, cansada. ¿Por qué llevarlo hasta este punto? Podrías haberme dejado caer sin necesidad de hacerlo tan público. Me encogí de hombros, porque merecía sentir lo que es perder todo frente a los ojos del mundo. Así como me hiciste sentir a mí cuando firmaste ese divorcio con una frialdad insoportable. Así como me sentí cuando supe que esperaste mi muerte en vez de correr a verme cuando más te necesitaba. Su mandíbula se tensó. No sabía lo de tu accidente hasta después. Solté una risa vacía. Pero lo supiste. Y cuando lo supiste, no hiciste nada. ¿Cómo te sientes ahora, Emiliano? ¿Cómo se siente ser la persona que nadie quiere, que todos abandonan? Su respiración se aceleró, y en un instante, cruzó la distancia entre nosotros y me sujetó por los brazos con una fuerza que no era agresiva, sino desesperada. Regina, no te atrevas a decir que todo esto fue solo justicia. Fue venganza. Me odias tanto que preferiste verme en ruinas antes que seguir adelante. Lo miré a los ojos, y por un instante sentí algo en su mirada que me recordó al hombre que una vez amé. Pero ese hombre ya no existía. Si es que alguna vez lo hizo. No es solo venganza, murmuré. Es justicia para la mujer que mataste con tu indiferencia. Emiliano aflojó el agarre y bajó la cabeza. ¿Esto te hace sentir mejor?, preguntó en un susurro. Sí, respondí sin dudar. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Emiliano dio un paso atrás, derrotado. Entonces supongo que esto es todo. Sí, repetí con la misma frialdad. Me giré para irme, pero antes de cruzar la puerta, me detuve. Y Emiliano volteó lentamente, con el peso de la resignación sobre sus hombros. Si alguna vez te preguntas en qué momento perdiste, la respuesta es simple. El día en que decidiste que yo no valía la pena. Salí sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía diferente, más ligero. La guerra había terminado. Yo había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente libre.